Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista política acá en DFTV. Estamos con el analista político de la Universidad Adolfo Ibáñez, Juan Cristóbal Portales. Cristóbal, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Víctor? Muchas gracias por la invitación. Bueno, a raíz del primer año de gobierno que se conmemoró, más bien dicho, el miércoles pasado, con el gobierno trabajando en terreno, sin ninguna celebración mayor, digamos, a raíz del escenario que se está viviendo, queremos analizar junto a ti, digamos, cómo evalúas. Primero me gustaría preguntarte cómo evalúas, más allá del caso Cabal, el primer año de gobierno, la agenda legislativa, las reformas. ¿Cómo has visto tú el desempeño del gobierno, más allá, digamos, de la coyuntura actual? Bueno, es difícil abstraerse del caso Cabal, pero bueno, vamos a tratar de... Hagamos el esfuerzo. La verdad es que, a ver, ha sido dulce y agraz. Por una parte, yo creo que finalmente Bachelet y su gobierno lograron terminar bastante bien el año pasado, sobre todo con el avance en la agenda legislativa. Y en los dos ejes de esa agenda legislativa, la reforma educativa y en la reforma tributaria. Ahora, no ha sido tan positivo porque finalmente uno mide el éxito de toda esta gestión, finalmente la percepción que tiene la ciudadanía. Y la ciudadanía al día de hoy, si uno mira las distintas encuestas, no entiende muy bien y está bastante insatisfecha con el resultado de estas reformas. No entiende muy bien la reforma, no conoce el contenido y tampoco sabe cuáles van a ser los efectos de esta reforma. Y ahí había un error del gobierno en el sentido de apelar más bien a las emociones antes que a una racionalidad y tratar de bajar y explicar bien a la ciudadanía en qué consisten estos hitos reformistas. Ahora, ese diagnóstico de la comunicación, que no se han comunicado bien las reformas, ¿también devela un problema político, el famoso problema de conducción política que la misma nueva mayoría lo ha puesto en la mesa? Revela un problema de conducción comunicacional, por eso hemos visto la salida de Paula Walker, de la SECOM, pero sobre todo, y antes que una estrategia comunicacional, hay una estrategia política que sostiene y que justifica esa estrategia comunicacional. Y para mí el gran error ahí, en el sentido de planificación y estrategia, e incluso de cómo se van a conducir esas reformas, cómo se van a negociar esas reformas y cómo se van a explicar a la ciudadanía, pasa fundamentalmente por el gabinete político, por Peña y Lillo y por Alewin. Ahora, en ese plano, ¿es necesario a esta altura del partido algún tipo de ajuste, crees tú, en el gabinete político? El rol de Peña y Lillo es bastante fuerte dentro de la moneda. ¿Hace falta quizá algún ajuste en otros ministerios, del comité político, por ejemplo? Yo creo que es súper necesario, sobre todo porque el gran eje que motivaba toda esta reforma en el caso de Bachelet era la inclusión. Y lo que hemos visto en la forma y en el fondo es que este gobierno no ha habido inclusión. Es decir, primero se partió trabajando la reforma tributaria desde la lógica de la retroexcavadora y finalmente, ¿cómo se terminó cocinando esa reforma tributaria? Entre cuatro paredes en la casa de Juan Andrés Fontaine. En la reforma educativa fue más o menos lo mismo. Se hablaba de inclusión, pero hasta bien avanzado el año pasado, la verdad es que en el gobierno eran bastante reacios a negociar estas reformas con sectores que uno podría considerar un poquito más moderados, pensando en la DC. Pero cuando la evaluación de la misma ciudadanía empezaba ya a afectar, incluso la valoración de la gestión que estaba haciendo la presidenta de esta reforma, entonces ahí ellos aceptaron empezar a negociar y entendieron que la estrategia que estaban siguiendo no era la indicada. Empezar a llegar a la política de los acuerdos un poco. Exacto. Y que está tan de moda hoy día que se cumplen 25 años de la transición, del retorno a la democracia, y que hemos visto sendas fotos de ese gran gabinete político que encabezó la transición en el gobierno de Elwin, y un poco se ha vuelto a esa nostalgia y recuperar esa dinámica de la política de los consensos, de los acuerdos. Pese a que don Patricio Elwin parece que reconoció que la frase aquella que dijo la política de los acuerdos después se arrepintió de haberla dicho, digamos, que no marcó finalmente la esencia, sino que fue también un gobierno que avanzó más que retroceder. Ahora te quiero preguntar, ¿cómo evalúas tú, en comparación al primer año del gobierno de Bachelet, el 2006, a hoy día, qué cambios tú ves en ella, en su manera de liderar, digamos, el gobierno? Bueno, siendo franco, me parece que ha habido una involución de la presidenta en este sentido. Si bien su primer gobierno también partió de forma bastante errática, hay que acordarse del Transantiago, sí, claro. Sobre todo una falta de sentido común para identificar las políticas, la implementación de esas políticas y los tiempos de esas políticas. Partió de forma errática con el Transantiago, con sendas protestas de los funcionarios de la salud, con los pingüinazos, problemas en educación, la discusión de la LOCE, que finalmente tuvo que retroceder en muchos de esos aspectos, etc.
Y este gobierno ha partido de forma bastante similar, de forma bastante errática, con lo que yo en alguna columna ahí especifiqué que era la presidenta estromboliana. Es bastante parecido a lo que pasó con el volcán Villarrica, que fue una erupción de tipo estromboliana. Es decir, que no es tan explosiva, tan violenta, pero va de a poco, ¿no es cierto?, botando desechos, lava, etcétera, y cometiendo errores en el camino. ¿No quieres que a la presidenta le sirvió la experiencia que tuvo estar en Naciones Unidas, la experiencia de su primer gobierno? Porque se vio que este gobierno tuvo un programa muy definido, con ejes bien claros, reforma educacional, reforma tributaria, reforma constitucional, y un programa que ha sido catalogado casi como un Corán, digamos, para la nueva mayoría, pero muy claro. ¿No crees tú que eso marca, digamos, un gobierno un poco más estructurado que el primero, que fue quizá un poco más desordenado? ¿Se dejó llevar más por la coyuntura el primer gobierno? Sí, pero este ha sido un gobierno que por un lado promete inclusión, volviendo a lo que te estaba diciendo, promete reformas inclusivas, pero que a la larga, en la forma como se negocian los contenidos, puede que terminen siendo no tan inclusivas. No sabemos qué tan inclusiva va a ser la reforma de la educación, más allá del término del copago, la selección y el fin al lucro. ¿Por qué? Porque el elemento calidad y los parámetros bajo los cuales se mide ese elemento calidad no están claros, no están establecidos todavía. En la reforma tributaria tampoco tenemos claros cuáles van a ser los efectos sobre las pymes. La reforma laboral que se está discutiendo hoy día, hay diversos estudios que muestran que más allá del efecto sobre el empleo, a la larga el efecto sobre la productividad y sobre el crecimiento tampoco es tan claro. Entonces, por lo tanto, yo creo que ahí hay bastante improvisación y no hay una estrategia tan clara para llevar a cabo este gran eje que es la inclusión. Bueno, y el caso de su hijo, entremos ahora a lo que está pasando hoy día. Al Nuera Gate, como le han llamado algunos, ¿no? ¿Qué tanto le puede afectar a la presidenta? Hemos visto y ha reconocido desde la misma moneda que en la personal le ha afectado este tema. ¿Qué tanto le puede afectar políticamente? ¿Cómo puede salir la presidenta de este tema, siendo que es el hijo el responsable de los actos que cometió? Bueno, lo que pasó con Dávalos y el Nuera Gate es una expresión más de esta falta de inclusión y aporta a esta desafección que hay de la ciudadanía. Es decir, de un gobierno que promete igualdad, ¿verdad? Promete un régimen de distribución, pero lo que estamos viendo en la práctica con este tipo de hechos es que no hay igualdad, pues esto es como la granja de los animales de Orwell, Claro. que ¿no es cierto? Hay algunos chanchitos que son más iguales que otros. En este caso Dávalos, ¿no es cierto? Y hay ciertas redes políticas que son más iguales que otras, más allá de promesas de igualdad. En el caso específico de los atributos y el impacto en la ciudadanía, yo creo que esto sí va a tener, y ha tenido ya algunos efectos, sobre todo en los atributos que más caracterizaban a la presidenta y la diferenciaban del resto de la clase política, es decir, en sinceridad y en confianza. Yo creo que eso se va a ver muy afectado hoy día. Y eso yo creo que es el gran activo que tenía la presidenta Bachelet su gran capital, digamos. Y que la diferenciaba del resto de la clase política. Claro. Ahora, ¿puede salir ella? ¿Cómo puede enfrentar? Ahora ella está haciendo un esfuerzo por mejorar el tema de la probidad, creando un consejo, dándole una prioridad importante a este tema. Pero ella en sí, ¿cómo puede salir de este embrollo en que está? ¿Tú ves un futuro, digamos? ¿Le va a afectar? Mi pregunta es, ¿le va a afectar el correcto funcionamiento de su gobierno, su agenda legislativa? Yo creo que si ella toma las medidas indicadas, es decir, apela más bien a una política y a una serie de reformas más bien racionales, consensuadas, estableciendo diálogos con los distintos actores, entendiendo cuáles son los estímulos bajo los cuales actúan los distintos actores, incluyendo la ciudadanía, entendiendo que tiene que saber explicar a la ciudadanía mejor las reformas. Yo creo que ella va a dar un gran paso. Volviendo un poco a este gabinete de los años 90, ¿verdad? Sí. De la lógica del diálogo, etcétera. No en la medida de lo posible, pero sí, ¿no es cierto?, tratando de generar cierto... Yo creo que hoy día todos los actores, a nivel económico, político, tienen suficientemente claro que hay que hacer reformas. Sí, hay un consenso de que hay que hacer reformas. Hay un consenso. El tema es cómo llevarla adelante. El tema es el cómo. Claro. Y ahí no hay que ser tan absolutista, no aplicar estas lógicas de retroexcavadores. Yo creo que si Bachelet es capaz de dar ese salto, e incluso dialogar de mejor forma con sectores como la ADC, considerar los actores fundamentales de su gobierno, no como unos parias, ¿verdad?, con los cuales hay que lidiar simplemente, sino considerarlos actores activos, yo creo que le va a ir mucho mejor. Incluir actores sociales también, ¿no? A ver, la reforma educacional nace en las protestas del 2011, en la reforma estudiantil, donde ella, cuando llegó al gobierno, dijo que iba a incluir a más actores sociales. En la reforma laboral, incluir a los trabajadores. También tendría que haber espacio, ¿no?, para ese... Tiene que haber espacio para todos los actores,
tiene que terminarse con las lógicas, con esta lógica simplemente retórica, de que hay una inclusión y pasar a la acción en términos de inclusión, que finalmente ojalá la reforma laboral no se termine acordando y gestionando entre cuatro paredes, como fue la reforma tributaria, para que le haga más sentido a la ciudadanía. Si no solamente pasa por sacarse la foto y decir, oye, y tener un discurso, somos más inclusivos, sino que en la práctica realmente eso se traduzca en hechos concretos y que la ciudadanía lo vea. ¿Y la oposición cómo la ves tú? Hoy día la UDI, bueno, está pasando por una crisis, lo reconoció el mismo expresidente Ernesto Silva. ¿Cómo puede rearmarse la oposición de aquí a lo que queda de gobierno? Bueno, la oposición lo ha tenido bastante difícil, es una oposición absolutamente desarticulada, con un discurso bastante mediocre, una dinámica bastante mediocre, disputándose espacios internos, viendo cómo cada uno puede salvar el bote, en el caso de lo que pasó con RN, más que tratar de establecer un acuerdo dentro del conglomerado de la alianza para acordar un acuerdo, probidad, transparencia, etcétera. Lo que hizo RN fue una jugada, bueno, marginemos a Cardemil, claro, para salir jugando bien y que la UDI se entienda con este problema. Más allá de esa lógica hay que tener un espíritu de cuerpo, un sentido de propósito, que la derecha no lo tiene. La derecha tiene un discurso, ha tenido un discurso claro, tradicionalmente, históricamente, que está basado en una agenda libertaria. Claro. Pero tienen que ser capaces de darle un rostro, de darle una coherencia a esa agenda libertaria, que es lo que no tiene hoy día. Hoy día, básicamente, su dinámica se reduce a una dinámica de rencilla cortoplacista, claro, tratar de pegarle al gobierno circunstancialmente, exacto, para tratar de sacar dividendos en el corto plazo. Tratar de coordinarse una y otra vez. Pero ellos tienen que tener una agenda que le haga sentido nuevamente a la ciudadanía. Si por el lado de la centroizquierda es el tema de la inclusión, ¿verdad? Y el reformismo, por el lado, y en clave de igualdad, claro, por el lado de la derecha ellos tienen que defender sus valores tradicionales, que es la libertad. Y para ir culminando a un tema también de fondo sobre la política en general, ¿cómo ves tú el escenario? ¿Puede ocurrir lo que está pasando, por ejemplo, ahora en España, que vemos que el bipartidismo se está acabando, están entrando otras fuerzas como el Podemos, Ciudadanos, movimientos sociales prácticamente que están acaparando, digamos? ¿Puede llegar a ocurrir eso acá con el nivel de desprestigio que tiene la política, que se puede reflejar en las municipales, donde puede ser un desastre, digamos, de participación electoral? ¿Cómo ves tú ese escenario acá? Bueno, el caso de España es un caso es muy distinto al caso chileno. Yo diría que España, y algunos analistas me van a pegar por esto, yo diría que España es una democracia incipiente. Es decir, todavía tiene un régimen monárquico, anquilosado, con una muy mala institucionalidad, instituciones bastante corruptas, y además con un modelo político, cultural, económico mal entendido. Ellos han tratado de llevar históricamente un estado de bienestar, claro, pero han adoptado los peores vicios del estado de bienestar. No han tomado, ¿no es cierto?, las mayores virtudes, por ejemplo, que puede tener el estado de bienestar escandinavo. De un estado que genera beneficios, pero además genera ingresos. El Estado español no genera ningún tipo de ingreso. Solo gastos. Entonces, exacto. Claro. Los españoles se acostumbraron a esa dinámica. Y ahora están protestando en las calles. Por lo tanto, es una democracia, yo diría, bastante incipiente, que tiene que trabajar mucho. El caso chileno yo creo que es una democracia más bien sólida, a pesar de todos los focos, ¿no es cierto?, de conflicto, corrupción, etcétera. Que por otro lado no lo veo tan negativo. Yo creo que el hecho que salgan a la luz pública bueno estas cosas se salgan, claro, habla de que hay instituciones, como le gustaba decir a Lago, instituciones que funcionan medianamente bien. Por lo tanto, estos casos son distintos. Ahora, y si uno mira tradicionalmente cómo se comporta el electorado chileno, es un electorado que quiere cambios, pero con estabilidad. Pero es bastante conservador. No se compra cualquier receta populista. Lo hemos visto en las últimas elecciones, que teníamos una pléyade, ¿verdad?, de candidatos. Y finalmente siempre las opciones terminan, ¿no es cierto?, dentro del centro político. Ayudado por el sistema binominal, en cierto modo. Pero en el caso presidencial no. El caso presidencial, claro, es distinto. Ahora, y por eso estamos viendo que en el caso de Meo, que podría ser esta tercera fuerza que irrumpe, ¿qué es lo que está haciendo Meo hoy día? Meo hoy día trata de conversar con el centro. Claro. Trata de que lo adopten, lo acepten en la nueva mayoría, e incluso haciéndole algunos guiños a la ADC. Por lo tanto, hoy día, si es que va a haber una tercera fuerza política, que puede ser Meo, encarnado en Meo y el PRO, las posibilidades de éxito que pueda tener este nuevo actor pasa necesariamente, por ejemplo, porque la ADC yéndose al centro, yéndose al centro, es difícil que venga una tercera fuerza más populista, se podría decir, que venga por fuera. Tú dices que tiene que ir más al centro. Yo creo que no, porque lo que estamos viendo en las encuestas es que las personas, la ciudadanía también rechazan estos populismos, rechazan esta política en clave de emotividad.
El ciudadano chileno, el chileno medio hoy día, es mucho más racional, está preparado, entiende, tiene más información, está más educado. Ya no se compra cualquier píldora. Claro. Y en ese sentido lo que quiere es precisamente gobernantes que expliquen bien lo que quieren hacer, ¿no es cierto? Aterricen bien las cosas y medidas también que le hagan sentido y que cambien su vida. Bueno, Cristóbal, te queremos agradecer haber estado con nosotros esta mañana y a ustedes los invitamos para una próxima entrevista acá en DFTV, política, análisis político. Hoy día vimos el primer año de gobierno y el futuro que viene este año bastante complicado, digamos, por todo lo que está pasando en la coyuntura. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad.